Continuamos con más en Las Comadres, lo habíamos anunciado antes de la pausa, lo que está ocurriendo en Australia inmediatamente prende las alarmas, nos refresca la memoria y nos traslada a lo que vivimos hace algún tiempo aquí en Santa Cruz con este voraz incendio en la Chiquitanía que consumió miles de hectáreas, que dañó a muchas familias, que cobró vidas, que cobró también la vida de muchos animales y que sin duda alguna nos hizo despertar a la fuerza de que habían que tomarse ciertas medidas, de que habían que hacerse ciertas cosas, de que teníamos que cambiar ciertas costumbres para realmente poder asegurar este planeta que es el único que tenemos. Y justamente para hablar de este tema y para cerrar esto con lo que queremos arrancar el año, nos acompaña Eliana Torrico, a quien le damos la bienvenida. Por fin la tenemos aquí en la cabina, decíamos. Eliana, buenas tardes, qué gusto. Buenas tardes, muy feliz de estar con ustedes. Realmente creo que esta era una cita pendiente ya hace bastante tiempo, y un saludo muy especial a todos los radioescuchas. Bueno, Eliana, creo que no solo nosotras, sino todos los oyentes quieren saber conciso. ¿Cuál es la situación del medio ambiente en Santa Cruz? Bueno, en Santa Cruz, como departamento, estamos en un proceso de recuperación post-incendio. Para nadie es extraño ni ajeno todo lo que sufrimos durante más de 2 meses consecutivos, ¿no? Y en este momento justamente nuestros bosques nuestra madre tierra se está haciendo cargo ella misma de autorregenerarse, ¿no? Los bosques están en proceso de regeneración natural. Se está reactivando nuevamente el ecoturismo en esas regiones de la Chiquitanía, sobre todo, con esfuerzos de iniciativas particulares, privadas y de apoyo en baja escala de los gobiernos locales. Eso por un lado, a nivel departamental. Vemos también que la verdad que con mucha preocupación que los proyectos extractivos siguen avanzando, no se ha puesto un alto a la normativa que se venía demandando su anulación, su abrogación desde los meses en que empezaron las quemas. Las normativas siguen vigentes. Vemos también que paralelo a ello, obras civiles de gran envergadura como carreteras, puentes y otros se siguen proyectando sobre áreas muy vulnerables, áreas protegidas, reservas forestales, y eso lo vemos con mucha preocupación porque es necesario y es urgente generar cambios. El país ha sufrido un cambio muy grande con toda la revolución de las pititas y todo lo que trajo consigo aquello, y creemos que esta revolución debe trastocar también en el ámbito ambiental. El medio ambiente ya no puede estar separado como una materia más anexa o para que se entienda bien, ser el colgandijo de los planes de gobierno. Debe ser transversal a todas las materias. Está relacionado con la vida humana. El ser humano y todos los demás seres que habitan el planeta necesitan de un medio ambiente sano para poder desarrollarse. Entonces esto debe ser una política hasta de salud pública, debe estar entre las prioridades de los gobiernos, y eso es lo que estamos buscando también impulsar en este nuevo gobierno de transición. Hemos tratado de guiar a través de manifiestos públicos cuál debe ser la posición del gobierno de transición para con este tema, ¿no? Y bueno, a nivel municipio de Santa Cruz también hay muchos retos. Entendamos que son a nivel Bolivia 340 gobiernos locales con muchas competencias transferidas, es decir, tienen la competencia de gobernar en sus territorios, de impulsar políticas públicas. Entonces hay mucha responsabilidad de gobiernos locales también para poder implementar políticas de cambio en materia medioambiental, ¿no? Ahora, ¿cómo ven la actitud del gobierno en este momento ante estas temáticas? Ustedes decían, bueno, presentamos manifiestos, intentamos guiar, pero bueno, ¿hay alguna respuesta de parte de ellos? Han habido 2 señales claras que de alguna manera nos esperanzaron a la comunidad ambientalista. Primero, cuando se anuncia que el proyecto de la represa El Bala es inviable, y segundo, cuando se anuncia también de que se paraliza la exploración
de hidrocarburos en áreas protegidas, en el caso de Tariquía específicamente. Fueron dos señales que nos esperanzaron mucho a los ambientalistas, a la comunidad ambientalista, pero quedamos a la espera de qué pasaba con la Chiquitanía, ¿no? Y ahí fue cuando vino la señal contraproducente o la señal negativa, cuando vemos a la ministra de Medio Ambiente reunida con los agroempresarios anunciando un plan de reforestación de la Chiquitanía que nos cayó como un baldazo de agua fría realmente, y fue como que dar un paso atrás en lo que veíamos en un buen panorama, ¿no? Es por eso que decidimos dirigir una carta directamente a la presidenta del Estado Plurinacional, a los ministros, a las autoridades ambientales de Bolivia y administradora de los recursos naturales. Esta carta pública fue suscrita por 67 organizaciones, ONGs, colectivos ambientales de Bolivia, no solo ambientales, también otros colectivos afines que quisieron sumarse, y fue dirigida a estas autoridades para marcando la agenda de cuáles deben ser los temas que deben priorizarse en la reconstrucción del país, contemplando la implementación de un nuevo modelo de desarrollo integral que se sustente y se desarrolle en armonía y respeto con la naturaleza, ¿no? Si podemos compartir, no sé, algunos puntos, premisas. Puntos exactos de esta carta que se ha hecho llegar a las autoridades. Lo que se pretende, ¿no?, es plantear un modelo de desarrollo integral, sostenible, en armonía con la naturaleza, aboliendo las políticas y actividades extractivas, depredadoras y cortoplacistas que se promovieron por el gobierno saliente. Entre los temas abordados con prioridad que creemos que este gobierno debe tomar en cuenta son recuperar y fortalecer la institucionalidad de todas las entidades responsables de administrar nuestros recursos naturales, es decir, el CERNAP, el Servicio Nacional de las Áreas Protegidas, el ABT, la Administradora Boliviana de Bosques y Tierras, el INRA, deben tener a la cabeza personas técnicamente capaces, con la experiencia para llevar adelante estas instituciones por concurso de méritos. Ya no deben ser botines políticos que se den como premio a ciertas personas que no están preparadas para ello. Luego también pedimos anular por ley expresa toda norma que contravenga la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales relativas al medio ambiente, a la biodiversidad, a los derechos de los pueblos indígenas. Y con respecto a los incendios que azotaron a la Chiquitanía y a otras regiones del país, creemos que previo a diseñar y coordinar un plan de restauración para las zonas aledañas, previo a ello se debe garantizar la efectividad de la pausa ecológica en primer lugar. Se decretó una pausa ecológica, pues hay que garantizar que ésta se cumpla, ¿no? Luego, abrogar las normas que promovieron los incendios. Estamos hablando de la ley 741, la ley 1098. Eliana, perdón que te corte, que fue lo que se pidió en el Cabildo, ¿cierto? Sí, también, importantísimo remarcar eso, ¿no? El Cabildo ciudadano demandó que se cumplan, que se abroguen estas normas, y hasta ahora son temas pendientes que no se han cumplido y que se deben llevar adelante, ¿no? Fue un mandato del Cabildo del Pueblo, y creo que no solamente el Comité Cívico debería darse a la tarea de seguir insistiendo en que se abrogue esta normativa, sino también los gobiernos locales y los gobiernos nacionales, porque un Cabildo está reconocido por la Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, se pide la abrogación de estas normas, que se deje sin efecto la ampliación de la frontera agrícola en tierras no aptas para estos usos, es decir, que las tierras que son de producción forestal, las áreas protegidas, solamente deben ser usadas para ese tipo de uso. No se debe introducir la agropecuaria, la soya, la ganadería en estas tierras, ¿no? Identificar públicamente y sancionar administrativamente y penalmente a los responsables materiales de los hechos, como lo indica la ley 1700 y el Código Penal. Suspender todas las autorizaciones de chaqueo y desmonte en reservas forestales y tierras de producción forestal permanente. Paralizar, suspender y revertir todo proceso de titulación y asentamientos en las zonas afectadas emitidos durante los últimos 10 años. Titular los territorios de pueblos indígenas originarios de la Chiquitanía que están pendientes de titulación.
para otorgarles mayor autogestión en su conservación sobre sus territorios, analizar técnicamente los costos y beneficios que implican los contratos de exportación de carne a China en desmedro de nuestros bienes ecosistémicos colectivos, y abrir canales regulares de diálogo, participación e intercambio de información eficaz y oportuna con las entidades territoriales correspondientes, entidades técnicas y sociedad civil organizada. Cabe recalcar que estos puntos han sido recogidos de más de 15 pronunciamientos públicos de diferentes sectores y organizaciones que estuvieron manifestándose durante la época de los incendios, desde universidades, museos, colectivos, ONGs, que sugieren y plantean lo mismo, ¿no? Ahora, ya que estamos recordando estos incendios que dejaron, pero daños realmente incalculables, ¿no es cierto? Es necesario que también veamos lo que nos dejó. ¿Por qué? Porque cuando se desatan los incendios en la Chiquitanía, de pronto descubrimos de que tenemos áreas protegidas cuyos responsables no tienen las condiciones para trabajar. Algo básico. Gente que no tiene las herramientas que necesita, que ni siquiera tiene un tipo de trabajo digno, si querés verlo así. Gente que pone de su bolsillo para poder subsistir, para seguir trabajando en las áreas protegidas. Hemos tenido entrevistas con encargados, hemos tenido entrevistas con Paula Saldaña, que nos contaba que ella desde hacía mucho tiempo venía trabajando con esta gente y que realmente vive una situación muy precaria en el día a día, que para la gente, para las autoridades quizás pasaba desapercibido porque no estábamos en contacto. De pronto pasan los incendios y nos muestra una realidad muy cruda de cómo son las cosas, allá lejos como lo vemos, ¿no? Así es, en realidad lo que se debe trabajar y los puntos que se han marcado aquí son el inicio de todo un plan de prevención. Claro. Un plan de gestión de riesgo, de prevención como debe ser, si bien habían autoridades, entidades estatales creadas para prevenir este tipo de contingencias o de catástrofes como la que sucedió, vimos que ninguna funcionó en su momento, ninguna fue oportuna y al final todos terminamos de la manera disparatada y como pudimos hacerlo, tratando de paliar ya la emergencia, ya la catástrofe y no así previniendo, y eso es lo que queremos evitar para este año, cuando ya el día de ayer se han hecho las predicciones de que se viene un año con mucha sequía, con estrés hídrico para la Chiquitanía. Entonces ya sabemos el panorama que se avecina, por lo tanto hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Eliana, nos escribe Luis Daniel Ibarnea Ray y nos pregunta, quiero saber qué opina Eliana. ¿Qué campañas son imperantes de iniciar y sostener en Bolivia en los próximos 5, 10 y 20 años? Que va muy de la mano con algunas de las peticiones en la carta. Así es. Bueno, en realidad la planificación a largo plazo es algo muy importante, sobre todo en estos temas de materia ambiental. Hoy día la humanidad está muy acostumbrada a que todo lo obtenemos al chasquido de los dedos. Queremos hacer una compra, sí, le damos un clic. Sí. Todo lo tenemos y la naturaleza es totalmente lo contrario. La naturaleza tiene sus tiempos de regeneración, sus tiempos de crecimiento, como también los seres humanos lo tenemos, solamente que esta tendencia a comprar, a obtener todo rápido, al consumismo, nos ha llevado a esta vorágine de no darnos cuenta, de no escucharnos nosotros mismos, de desconectarnos de lo natural, de la naturaleza. Y eso es lo que hay que entender un poco y hay que trabajar a largo plazo. Creo que respondiendo a lo que preguntan, entre las políticas a largo plazo debe ser trabajar en la educación. Totalmente. Es importantísimo que la materia medio ambiente, conservación, cambio climático sea incorporada desde la educación preinicial, desde el kinder, sea una materia ya curricular en los pensum, en todas las carreras además, porque se debe hablar de este tema. Estamos hablando, es como hablar de salud pública tal cual, ¿no? Exacto, y que vaya más allá de recordar el Día de la Tierra o el Día del Árbol, ¿no? Porque generalmente en el colegio esos son los puntos básicos, cuando en realidad tenés toda una generación que ha nacido prácticamente ya con esta preocupación y con estos temas. Y eso nos lleva a preguntar también qué cosas en el día a día podemos hacer, la gente que nos está escuchando, nosotros que estamos aquí en la cabina, para realmente poner nuestro granito de arena a esta situación y evitar este tipo de catástrofes, porque no hay otra palabra para describirlo.
Para que la gente entienda un poco, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son estos gases los que provocan el calentamiento global, y el calentamiento global es lo que está provocando todos estos desastres, ¿no? Que los incendios, sí, el tema de los maremotos, terremotos, todo lo que está sucediendo viene a consecuencia de este calentamiento global. El 70% de estos gases los emitimos desde las ciudades del mundo. No se emiten en el área rural, se emiten en las ciudades. Es decir, los ciudadanos que habitamos las urbes somos los responsables de la emisión de estos gases. Entonces tenemos que hacernos cargo de lo que estamos generando. Es decir, que los cambios los debemos implementar ya, porque además que no nos queda tiempo, y debemos implementarlos desde nuestros hogares, reduciendo los consumos, evidentemente, generando la menor cantidad de este tipo de gases que se dan en el aire acondicionado, en las heladeras, en nuestros coches, en la generación, todo lo que tenga que ver con consumo de energía fósiles, es decir, todo lo que tenga que ver con consumo de energía eléctrica para nosotros. Luego también con el tema del consumismo, me dice mucho la gente, ¿qué puedo hacer desde mi casa? Dejen de comer carne. La carne vacuna. Para tener 1 kilo de carne puesta en un plato se necesitan 10.000 litros de agua limpia. Entonces es demasiado, demasiado. Y además, sin hablar de todo el impacto negativo que genera la ganadería, criar esas vacas nos genera altísimos consumos de agua limpia, sacrificar bosques. Las vacas al momento que están rumiando eliminan gas metano, que también es un gas altamente contaminante. Por lo tanto, son medidas que podemos adoptarlas en el hogar y que tenemos que empezar a hacerlo ya. En Bolivia, el 85% de la población ya vive en el eje troncal. Es decir, hay grandes desplazamientos de las áreas rurales, sí, hasta las ciudades, buscando nuevas oportunidades de vida, buscando ese modelo de desarrollo que ven en la televisión, ¿no? Y que muchas veces llegan a la ciudad y se llevan un fiasco grande cuando las cosas no son como se muestran, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchos retos que plantearnos. En Bolivia se debe empezar a trabajar y impulsar, incentivar la producción agroecológica, tanto para exportación como para consumo interno. En este momento estamos enfocados al desarrollo y al cultivo de la soya, por ejemplo. La soya es un commodity que está cultivándose en Brasil, en Paraguay, en la Argentina, en millones de toneladas. Bolivia no va a ser nunca competitiva en este mercado. Sin embargo, si nos enfocamos en la agroecología, en productos como el cacao, como el café, como el copaibo, como el cusi, industrializarlo, sí tenemos oportunidades de tener precios competitivos, de tener lugares en los mercados, y además estamos generando conservación de nuestros bosques, es decir, garantizando que nuestras futuras generaciones también puedan sostenerse de este tipo de actividades económicas, y estamos generando oportunidades para nuestros pueblos indígenas, para comunidades rurales que no van a necesitar ya salir y desplazarse a la ciudad para seguir engordando los cinturones de pobreza, sino desarrollarse en su territorio. Y esto es lo que hay que buscar e impulsar desde los 3 niveles de gobierno y desde también las iniciativas privadas, ¿no? El ecoturismo o turismo comunitario, que es lo que se está desarrollando mucho en la Chiquitanía, se puede promover en todos los municipios de Santa Cruz. Hay tantas, tienen tantas particularidades que hacen especial cada municipio, ¿no? Por ejemplo, el caso de Porongo en esta época, ¿no? Es la tierra de la chachairú, la tierra de los cítricos. La Chiquitanía con toda su riqueza, con el tema de las misiones jesuíticas, con sus riquezas en ríos, en fauna, en flora. Entonces hay mucho potencial para desarrollar el ecoturismo, que también va a promover que estas áreas rurales, estas comunidades indígenas se queden en el lugar, ¿no? Y se desarrollen ahí. Promover la generación de energías limpias, dejar de depender ya al 100% de energías fósiles, es decir, energía eólica, energía solar, comenzar a promoverlas desde los gobiernos, promover la investigación científica en nuestros bosques. Ese tema es importantísimo. Sí. Tenemos tanta riqueza, son nuestras farmacias naturales, ¿no? Y siempre esperamos que venga un extranjero y descubra la pólvora, cuando aquí tenemos la capacidad técnica y científica en nuestras universidades estatales para que empiecen a desarrollar investigación, y que la investigación sea además incentivada y reconocida desde los gobiernos y desde la misma sociedad privada, ¿no?
Luego, incentivar y fortalecer el aprovechamiento sostenible de los bosques también es otro gran reto, o estamos hablando de alternativas al desarrollo que se está llevando a cabo ahora, ¿no? Alimentación saludable, lo que hablábamos de restringir el consumo de carne vacuna. Y esos son algunos de los puntos que se me ocurrieron antes de entrar, en los que tenemos que trabajar todos, porque hay que entender también de que ya no se trata de que solamente los gobernantes se van a hacer cargo de la administración de nuestro país y los recursos, ¿no? Sino que el involucrarnos como ciudadanos es fundamental. Creo que esa fue una de las grandes lecciones que nos dejó la revolución de las pititas, ¿no? Exactamente. Hacernos cargos de nuestro país y en todo lo que implica administrarlo, ¿no? Es increíble el poder que tiene la sociedad civil cuando se pone una meta y la quiere cumplir. Lo vimos con la revolución de las pititas, lo vimos también con este movimiento gigantesco de solidaridad que se desató luego de los incendios en la Chiquitanía, porque fue justamente la sociedad civil la que vio la forma de organizarse, y hasta desorganizados, pero vieron cómo llegar, vieron cómo hacer llegar ayuda, vieron de qué manera se podía aportar, y realmente ahí radica la fuerza, ahí radica el cambio, el quizás dejar de compartir ese tweet o ese meme en relación al medio ambiente y llevarlo a la acción, o hacer las dos cosas al mismo tiempo, pero que no se quede solamente en discurso. Y de verdad que Eliana, como siempre, impecable, muy al punto, muy precisa. Era necesario hablar de estos temas. Estamos empezando prácticamente el año aquí en Las Comadres y es un reto también para nosotros el poder cambiar ciertos hábitos y ayudar a nuestro medio ambiente. Yo, con la audiencia y mi comadre de testigo, quiero decirle, Eliana, que espero de verdad algún día ver su nombre en alguna papeleta y yo poder votar por él. ¿Hay planes, Eliana? Mire que estamos en un año electoral. La verdad que no tengo planes. Yo creo que los activistas, en este caso, yo soy una activista ambiental, así me considero, tenemos todavía mucho camino por seguir adelante, ¿no? Estamos en el camino de demostrar el poder de la ciudadanía, desde que la ciudadanía, el ciudadano puede también ejercer deberes, ejercer derechos, pasar de esa actitud pasiva de ejercer un derecho solamente ejerciendo el voto una vez cada 5 años, a ser parte de la fiscalización, la transformación de este Estado, ¿no? Y eso es ser ciudad, en verdad. Sí. Porque uno no solo tiene que ser ciudadano, sino la ciudad la conformamos quienes día a día, si no tenemos las posibilidades de ejercer nuestro derecho, no las buscamos. Y sin duda lo hace Colectivo Árbol, que es alguna de los colectivos, vale la redundancia, que Eliana representa. Y bueno, no solo estemos orgullosos de tener en Las Comadres, sino de que haya gente de Santa Cruz que se preocupe como usted. De verdad que en lo personal es un modelo para seguir, le decía, y estoy segura que no soy la única. Muchas gracias, Eliana, por este tiempo en Las Comadres. Muchísimas gracias a ustedes, y quiero mandar un saludo muy cordial y especial a todos mis compañeros de lucha. Somos muchísimos y eso es algo hermoso también, ver cómo esto de la Chiquitanía despertó la conciencia ambiental en miles de bolivianos jóvenes que ahora se interesan en el tema, y para mí es una satisfacción inmensa ver cómo en el Facebook cada vez surgen más iniciativas de plantar, de recolectar semillas, de cuidar el medio ambiente. Creo que para mí ese es el premio más grande que he podido obtener. Qué lindo. Gracias, Eliana. Muchísimas gracias. Hacemos una nueva pausa en Las Comadres, al retornar mucho más. Estás escuchando Las Comadres en la tarde de 103.3. Es la hora 16